Terminando la semana, el mensaje pasado, que termina ahí haciendo referencia a esta reina del sur y a los ninivitas. Esta reina de Sabá fue salva de su pecado después de creer lo que Salomón le contó acerca del Dios verdadero. Usted recuerda esa escena. Esta reina viene del sur, ¿sí? Dice el texto que esta reina se va a levantar en juicio en contra de una generación maligna, que es la generación de los religiosos o de la generación que está en el tiempo de Jesús. Y habla de dos personajes, la reina de Sabá y los ninivitas. Y así hicimos referencia a que esta reina que vino de los confines de la tierra, habíamos hecho referencia a que esta reina venía del suroeste de Arabia, de más de 1600 kilómetros. Ella finalmente creyó lo que Salomón le contó acerca del Dios verdadero. Y sin embargo, esta generación que escuchó la misma voz del Señor Jesús, rechazó la salvación por parte del rey más sabio, mucho más sabio que quién, hermanos, que Salomón. Ahora voy al verso 32, termino antes de iniciar la siguiente parte. Los hombres de Nínive también se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. Hermanos, porque aquí yo quiero resaltar el punto del texto, hermanos. ¿Cuál es el pecado que está aquí enjuiciándose? La incredulidad. Porque vieron, y a pesar de que vieron y escucharon, y a pesar de que escucharon, ¿qué pasó, hermanos? No creyeron. Ellos fueron testigos de milagros, testigos de señales, y no, ¿qué, hermanos? No creyeron. Pero lo más lamentable es que esa generación va a ser juzgada. Y yo, hermanos, hoy hago un énfasis o hago un paréntesis. ¿Qué pasa hoy con la generación que escucha, que ve el obrar de Dios y no, que, hermanos, no cree? También va a ser juzgada. Hoy es lamentable, hermanos, que la gente sigue sin creer en ese Dios verdadero del que habló Salomón a la reina de Sabá, y de que este profeta, porque al igual que la reina de Sabá, los ninivitas no eran hombres estudiados, conocedores de la palabra, eran hombres sin tantos privilegios como los judíos de aquel momento del tiempo de Jesús, y tuvieron mucho menos información los ninivitas acerca de Dios, porque solamente les visitó un profeta, y no crea que era un gran profeta. Fue un profeta rebelde, difícil, rejego diríamos, a veces insensato, pero estos ninivitas incrédulos, estos ninivitas idólatras, como la reina de Sabá, cuando Jonás fue y predicó, y predicó acerca de la destrucción que vendrían, y predicó la salvación en Dios, ¿qué hicieron los ninivitas, hermanos? Creyeron y fueron salvos. Por eso, hermanos, dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. ¿Y qué van a hacer, hermanos? La van a ¿qué? A condenar. Porque ellos, sin tener los privilegios de ver a quién, hermanos, a Jesús, de no escuchar las palabras del Señor Jesús, de no tenerle frente a Él y que Él mismo expusiera e hiciera milagros frente a ellos, los ninivitas, ¿qué hicieron, hermanos? Creyeron. Entonces, el mensajero de los ninivitas, repito, fue Jonás, un profeta insensato. Y la palabra insensato, hermano, está vinculada con fatuo, con torpe, con un hombre necio, rebelde. Y mientras
los ninivitas escucharon a este profeta, ellos creyeron. Y el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús tuvieron al mensajero más grande sobre la tierra, que fue ¿quién, hermanos? El Señor Jesús. Y podemos decir que Él, el Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios, inmaculado de Dios, fue el profeta que llevó el mensaje. Y a pesar de que Él llevó y dio señales de su deidad, ¿qué pasó con aquella generación? No creyeron. Jonás fue a Nínive a predicar de la perdición de la ciudad y de lo que les pasaría. Y en el capítulo 3, versículo 4, se nos dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de Jonás, un mensaje amenazador, difícil. Cuando Jesús predicó tantas cosas tan hermosas, y una de las palabras más hermosas que quedan en mi corazón, que quizá usted recuerde, en Lucas 19, verso 10, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que, ¿qué, hermanos? Lo que se había perdido. Un mensaje de esperanza, de tremendo amor. Y sin embargo, ¿qué, hermanos? Repito, no creyeron. Ahora yo puedo hacer un comparativo. Jonás, ¿cuántos milagros hizo Jonás, hermanos? Ninguno. Mientras que Jesús hizo incontables milagros en Israel. Y sin embargo, los ninivitas, que eran idólatras, que adoraban ídolos, ellos, dice el texto en el versículo 32 de Lucas 11, a la predicación de Jonás, ¿qué, hermanos? Se arrepintieron. Cuando Jonás predicó, ellos se arrepintieron. Y mientras los líderes religiosos, la generación de Jesús, lo rechazó. Rechazaron a quien era mucho más grande que quién, hermanos, que Jonás. Ese rechazo demostró que ellos merecían una sentencia de juicio eterno en el juicio final. Ahora voy a entrar, esta es la parte de la introducción para entrar a los motivos del juicio. El primer motivo, o que queda claro, es la incredulidad de la gente. Y hoy, hermanos, ¿la gente permanece incrédula o no, hermanos? Sí. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que me preocupan no solamente los que descaradamente dicen no creo en Dios y no me importa nada de Dios. Me preocupan los que han escuchado, los que vienen a la iglesia, los que escuchan la palabra y sin embargo, a pesar de que conocen y saben de la palabra y escuchan la palabra y vienen a una congregación, viven aún sin temor de ¿qué, hermanos? De Dios. Eso es aún más duro, porque ellos, hermanos, dice la Escritura, que juntan mayor, ¿qué, hermanos? Mayor juicio. Entre más sabes y más desobedeces, mayor, ¿qué, hermanos? Mayor castigo. La experiencia de conocer la luz y oscuridad físicamente, que usted la conoce, la luz que vemos todos los días, desde que nace un día, o en luz física que vemos en focos, en luminarias, en estrellas, en la luna o en tantas. Podemos entender la diferencia entre luz y ¿qué, hermanos? Y oscuridad, ¿no? Este conocimiento que tenemos nos da la posibilidad de comprender el concepto espiritual de luz espiritual y de oscuridad espiritual. ¿A qué se refiere? Bueno, la metáfora que vemos en este versículo 33 al 36 es acerca de que la luz es el sinónimo de la verdad de Dios. Pero ¿cuál es la verdad revelada, hermanos? ¿Cuál es la verdad revelada? La verdad revelada no son palabras. La verdad revelada es el verbo. ¿Es quién? Es Cristo. Él es la verdad. Él es la luz. ¿Sí? Ahora, entonces, si Él es la verdad divina revelada, Cristo, entonces la oscuridad es el desconocimiento, la ignorancia, el rechazo del Señor. Y por eso Juan nos dice que ellos rechazaron a Jesús porque amaron más las que, hermanos, las tinieblas. Ahora quiero que me acompañe rápidamente a algunos pasajes. Efesios 5, por favor. Si puede alcanzarme en Efesios 5, en 1 Corintios 4, dice la Escritura en Efesios 5, mas todas las cosas
cuando son puestas en evidencia por la luz. Repito, hermanos, ¿a qué se refiere esto de todas las cosas son puestas en evidencia? Algo que no sabían de alguien, finalmente es que, hermanos, descubierto. ¿Y qué pasa cuando de repente somos descubiertos, hermanos? Ya me cacharon, ya se dieron cuenta. Ya te cachamos. Lo que pensabas que estabas escondiendo y que no le decías a nadie, ahora sale ¿a dónde? A la luz. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué, hermanos? Todo. La luz manifiesta todo. Pero la oscuridad, ahora me voy ¿qué es el efecto? ¿Cuál es el efecto de la oscuridad? Primera los Corintios capítulo 4. ¿Qué hace la oscuridad? A diferencia de la luz. Y dice el pasaje en el verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga, ¿qué, hermanos? El Señor, el cual, ¿qué va a hacer? Aclarará también lo que, hermanos, lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Entonces la luz manifiesta, revela, aclara lo oculto y manifiesta, hermanos, sobre todo, hermanos, porque como diría él, esto es, hago un paralelo al dicho mexicano, caras vemos. Y aquí dice que entonces manifestará las intenciones de ¿dónde, hermanos? Del corazón. Porque aquí nos vemos o de repente vemos y nos sonreímos, pero no sabemos realmente cuáles que las intenciones. Entonces, no entender la verdad del Evangelio, no conocer la verdad del Evangelio es la razón por la que los pecadores no arrepentidos deberán enfrentar el juicio. No entender la verdad del Evangelio, ese es el motivo. El rechazar a la persona de Jesús. El seguir, hermanos, obstinados en qué, hermanos, en nuestros errores. Hermanos, ¿no le preocupa que una persona esté cometiendo un error y un error y un error? ¿No llama la atención, hermanos? Es como, hermanos, podría poner ejemplos muy sencillos. Una persona que se está golpeando constantemente, que está lacerando, lastimando su ¿qué, hermanos? Su cuerpo. Se está destruyendo finalmente, ¿o no, hermanos? El pecado hace eso. Y yo no sé si a usted le gusta equivocarse, no sé si así le pasa, cuando de repente usted olvida las llaves. Bueno, le ha pasado así, nos ha pasado de diferentes maneras. Las llaves de la casa o cuando las llaves, hoy ya nos ayuda mucho la tecnología, pero antes era muy común que de repente las llaves del carro las dejaba ¿dónde? ¿Sí le ha pasado o no? Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, los que no tienen carro no tienen ese problema, no les puede pasar. Tengan esa bendición, ¿eh? Pero hermanos, pasa eso, se nos olvida. Pero uno se enoja, ¿y se enoja con quién? Con uno mismo, da coraje. Bueno, se enoja con todo, sí, porque alguien tiene que echarle la culpa. Y seguramente es que tú no me recordaste. Bueno, ¿yo qué? Pues ¿quién las dejó? Pero bueno, es que nos pasa el síndrome de Adán, ¿no? Pues la mujer que tú me diste. Pues no que se trataba no que iba a ser mi ayuda. Hermanos, esto duele, el estarnos equivocando, fallando, pecando, hermanos. Y el hombre vive así, hermanos, en un constante error en sus pecados, hermanos. Y caen una vez en su pecado y ¿qué, hermanos? Vuelven a caer. No estoy hablando de olvidar llaves, no, hermanos. Estoy hablando de pecado, hermanos, en contra de Dios. Estoy hablando de las cosas que es desobediencia en contra de Dios.
Ahora, yo quiero decir que esta ilustración del verso 33 al 36 nos da 4 razones de por qué la generación el tiempo de Jesús lo rechazó al Señor Jesús. Y entonces la consecuencia de rechazar al Señor Jesús, ya la vimos, será ira y será, ¿qué, hermanos? Juicio. Juicio eterno. Por un motivo, por rechazar la luz de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y vamos al primer motivo. Espero cubrir alguno de ellos, por lo menos este. Voy a hablar de la posibilidad de ver. Nadie pone en oculto, verso 33, la luz encendida, ni debajo del almud, sino ¿en dónde, hermanos? En el candelero. ¿El candelero dónde está, hermanos? Arriba. Para que los que entran, ¿qué hagan? Vean ¿qué? Vean la luz. Hermanos, sería inútil, absurdo que alguien, tras tener una luz encendida, la ponga en un sitio oculto o la coloque debajo del almud, ya que el propósito de la luz es revelar, mostrar. Lo más lógico de hacer después de encender la luz es ponerla en un candelero arriba, para que todos los que entren puedan ver la luz. Cualquier persona que entre a una habitación pueda ver la luz. Entonces, como dije, hermanos, los adversarios del Señor Jesús de ese momento, ¿por qué lo acusaron? ¿Qué fue lo que lo acusaban al Señor Jesús? Por no dar, ¿qué, hermanos? Señal. Danos una, ¿qué pedían ellos? Danos una señal. Lo acusaron de no dar suficientes pruebas para creer en Él. Y esta ilustración demuestra entonces lo absurdo de pensar que Jesús había ocultado evidencia. Los líderes religiosos tuvieron abundante luz. Y yo podría decir, hermanos, tanta la tuvieron, mucho más que la reina de Sabá y mucho más que quién, hermanos, que los ninivitas que habíamos dicho. Esta reina creyó y los ninivitas creyeron y se arrepintieron. Porque son 2 cosas, hermanos. Acuérdense que son 2 pasos o 2 elementos básicos de la salvación. ¿Cuál es, hermanos? Fe y ¿qué? Y arrepentimiento. No puede haber uno y no haber ¿qué, hermanos? El otro. O si lo hay, entonces no hay una salvación, no hay verdadera, o más bien no hay salvación. Primero hay fe y luego hay ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Primero creo en Jesús, creo que Él es mi salvación y por lo tanto al haber creído reconozco que soy ¿qué, hermanos? Un pecador, que soy un hombre miserable, y entonces reconociendo eso ¿qué, hermanos? Me arrepiento y pido perdón por mis pecados. Fe y arrepentimiento. Dice que esta mujer, la reina de Sabá, creyó, y habla que los ninivitas, ¿qué, hermanos? Se arrepintieron. Están los 2 elementos claros allí. Ahora, quiero que veamos unos pasajes acerca del concepto de la luz en la Escritura. Quiero que vea Primera de Juan, por favor, capítulo 1. Y vamos a ver como primer punto que Dios provee luz. Él provee luz. Dice el verso 1, verso 5 de Primera de Juan, si lo tiene. Primera de Juan, por favor. Y voy a leer, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Sí, con eso comienza. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a quién, hermanos, a Cristo, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos, ¿qué, hermanos? ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Cristo. Se mostró a nosotros lo que hemos visto y oído. Eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién?
con su Hijo Jesucristo. Esas cosas los escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora sí, vea el verso 5, y dice, como en la mayoría de las Biblias trae un subtítulo ahí, que dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y ahí quiero que subraye, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, hermanos, Dios provee luz porque Él es luz. Y si vamos a 1 Timoteo, por favor, vaya a 1 Timoteo, capítulo 1. También quiero que me siga en este pasaje. 1 Timoteo, capítulo 6, perdón, dije 1 es 6 de 1 Timoteo. Y dice el versículo 16, leo un poco antes, dice el verso 15, bueno, el verso 14, que guardes mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora sí dice, el único que tiene, ¿qué, hermanos? Inmortalidad, que habita ¿en dónde? En luz ¿qué? Inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hermanos, Dios provee luz, Él es luz. Dios habita en luz inaccesible. Esto es verdad. Y termino con un pasaje de Daniel 2, por favor. Bueno, 2 pasajes más. Daniel 2. Rápido, me acompaña, hermanos. Dice la Escritura, y me voy hasta el verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Lo hizo saber a sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y luego dice ahí, Él revela, ¿qué, hermanos? Lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en donde es, en tinieblas, y con Él mora la luz. A ver, entonces, hermanos, Dios provee luz, Dios habita en luz inaccesible, y en Daniel dice que en Él está la luz, y Él es la luz. Con Él mora la luz. Y en el Salmo 36, por favor, 2 textos más. Salmo 36, 9. Si me puede seguir, si no yo lo leo. Y el Salmo 119. Salmo 36 y Salmo 119 dice, porque contigo está el manantial de la vida. Y esta frase que usted no debe de olvidar, en tu luz veremos, ¿qué, hermanos? La luz, en tu luz veremos la luz. Y el Salmo 119, la palabra de Dios también nos dice que Él provee luz. 105, ya lo sabe de memoria. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu ¿qué? Tu palabra, y ¿qué? Y lumbrera a mi camino. Esto es palabra del Señor. Pero la manifestación más importante de la luz es que Dios está en la persona del Señor Jesucristo. La luz de Dios está en la persona del Señor Jesucristo. Y dice Juan 1, 9, que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hermanos, yo quiero que terminemos este mensaje orando y pidiendo a Dios que la luz verdadera, la luz de Dios nos alumbre para creer, para vivir como Él pide y exige de nosotros. Hermanos, yo sé que las cosas que usted enfrenta día a día son difíciles. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo, hermanos. Si usted cree que ha enfrentado cualquier cosa difícil, hermanos, créame que Dios puede ponerle cosas aún más, que, hermanos, más complicadas.
Hace mucho tiempo yo le decía a una persona que había padecido, y a mi esposa y a mí nos queda muy presente: si has sufrido o si has llorado, muchas veces vas a llorar que más. Y el sufrimiento, no, hermanos, para un creyente no es asunto no debe ser un asunto de desaliento. Cuando estamos en diversas pruebas, tenemos que entender que Dios nos está aquí, hermanos, perfeccionando, fortaleciendo. Porque es más hermoso, entre más grande es la prueba, más grande es la fortaleza de Dios. Entre más oscuro, hermanos, Él en su tiempo manifiesta una luz y nos da esperanza. Hermanos, tengamos confianza. Que sea esta confianza y que el conocer de Dios nos obligue a vivir vidas mejores, fortalecidas, fuertes en Cristo, arraigadas en Él, en su luz. Hermanos, mantengámonos fuertes, mantengámonos llenos de esa luz que ilumina todo. Tengamos esa luz de esperanza, porque la esperanza, hermanos, es Cristo. Él es la esperanza de ¿qué, hermanos? De gloria. Él es la luz admirable, hermanos. Confiemos. Yo sé, hermanos, y tenemos que unirnos en oración por muchas cosas que estamos atravesando. Y ayer yo le comentaba y le escribía a mi hermana Sofi: hermana, no la vamos a dejar. Vamos a estar orando por Ana. ¿Sí es Ana, verdad, hermana Sofi? Vamos a orar por Anita, su hija. Y Dios va a obrar un milagro hermoso en su hija. ¿Vamos a animar a nuestra hermana Sofía o no? Sí. Y vamos a animarnos entre nosotros. Y vamos a fortalecernos, hermanos. Y muy seguramente muchas veces vamos a llorar juntos como hemos llorado. Pero la luz de esperanza, la luz de Dios nos va a fortalecer en los momentos de tinieblas y de angustia. Amén. Dios sea con nosotros.